Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí. Bienvenidos a Se dio cuenta, a este episodio 3. No sé cómo estén todos por allá, pero aquí siento mucho frío. Eh, bueno, en México al menos hace mucho frío. Y siento mucho frío. Hoy no vengo a darles frases bonitas. Ya saben que pues yo siempre les pongo temas de conciencia fuertes. Hoy vengo a ponerles como un espejo, pero con cariño, o sea, que sea con cariño, ¿no? Con verdad también. Mi nombre es Francisco Javier, soy psicoterapeuta y acompaño procesos donde la mente a veces no entiende lo que pasa, a veces sí. El cuerpo tiembla y pues a veces toca elegir, ¿no? Si tú has dicho alguna vez, es buena persona, tiene buen corazón, pero tú terminas drenado, hoy vas a entender por qué. Y ese es el tema de la noche. El tema de hoy es este. Tiene buen corazón, pero no sabe sostener un vínculo. Y antes de entrar, te quiero pedir una cosa. No te juzgues si tú en algún punto de este episodio, de este podcast, te identificas con algo. No es para que te taladres y te des tú mismo, tú misma con todo. Simplemente es para que lo reconozcas y aquí te voy a ir dando como algunos protocolos. Y tú vayas como tomando conciencia y saliendo de ese estado. No es para culparte, sino para devolverte ese poder. Entonces, te dejo aquí una pregunta de conciencia para entrar en calor, como diría por ahí. ¿Qué te cansa más en tus vínculos? ¿Insistir? ¿Reparar? ¿O esperar? Bien. Pues miren, efectivamente, hay gente con buen corazón, sí, con buenas intenciones, sí, también. Pero aquí viene el punto fino. Porque esto es lo que te va a transformar y cambiar tu vida. A veces creemos que una persona que tiene buen corazón, decimos, bueno, pues tiene buen corazón, tiene buenas intenciones y viceversa, ¿no? Pues no hay nada de malo. Pero intención no es lo mismo que capacidad vincular. Escúchalo bien. Intención no es lo mismo que capacidad vincular. Una persona puede tener buenas intenciones, un buen corazón, pero no es lo mismo a que tenga esa habilidad, porque es una habilidad, de capacidad vincular para sostener un vínculo contigo. La intención puede ser real, sí, y aún así quedarse en el aire también. ¿Por qué? Porque la intención es yo quiero, o sea, tengo la intención de, y sostener un vínculo es yo puedo, tengo esa habilidad, esa capacidad y yo lo hago de forma consistente, vamos a llamarlo. Y aquí es donde muchas personas se me pierden y tú tal vez lo vas a reconocer. Si tú eres de esas personas que te entregas en tus vínculos, no sé, dicen por ahí das todo, o sea, te entregas, vamos pues, seguramente este podcast te va a resonar. Tú ves el buen corazón y tu mente completa la historia, porque tu mente te puede decir, sí, es buena persona, entonces pues sabe sostener un vínculo, sabe relacionarse. Pero no necesariamente. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos, ¿verdad? Porque claramente yo tengo ejemplos. Se los digo con cariño, o sea, no con el afán de juzgar, ni de criticar, ni de hacer menos al otro, no. Simplemente es poner las cartas sobre la mesa y crear conciencia a partir de este tema. En la vida real, pues la intención... Está bien tener intención, sí. Pero si la intención se queda solamente acá en la parte mental, en la parte espiritual, en la parte energética, pues es pura fantasía. Porque eso no te va a llevar a crear un vínculo, una relación con pura intención. O sea, tu relación, tu vínculo se va a sostener con pura intención. Pues no, ¿verdad? Entonces, necesitamos algo tangible.
Entonces, intención o tener buen corazón no necesariamente representa la habilidad de tener esa capacidad para vincularte y sostener un vínculo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú crees que tener buena intención es igual a tener capacidad vincular, pues ahorita la vamos a ir viendo. Porque puede ser que alguien sí se entregue, que sí cuide, sí sostiene, y tú te vuelves a lo mejor compatible con esas personas y dices, sientes bonito. Pero hay personas que no. O sea, y yo aquí quiero que vayas entrando en materia. Quiero que vayas y en este momento, o sea, desde que yo empecé a hablar en este podcast, piensa en esa persona, en ese vínculo, que es esa persona que nada más está contigo porque tú sostienes el vínculo, porque tú das, porque tú generas, porque tú cuidas, porque tú propones. Esa persona que ya la tienes aquí en la mente, o sea, no le des más vueltas, ahí la tienes. ¿Cómo son ese tipo de personas, de vínculos? Porque ahí empieza el drenaje. Al principio no se nota. Al principio tú puedes decir, pues hay conexión, hay risas, hay intercambio, me cae bien, le caigo bien. Pero conforme avanzas, te vas dando cuenta de algo, pues, durísimo. Lo que te decía, si tú propones, no hay salidas, no hay vínculo, no se concreta nada. Si tú no le recuerdas, la conexión se pierde. Si tú no propones, reparas, pones tu energía, pues no hay vínculo, no hay nada. Y un día tu cuerpo se adelanta a tu mente y te lo dice con cansancio. Porque seamos sinceros, o sea, ese tipo de vínculos a la larga lo que conllevan es a que te desgastes. Porque pues eres tú solamente el que sostiene ese vínculo. Entonces el cuerpo lo manifiesta en cansancio. Pero no estás cansado de amar, porque evidentemente pues amor es lo que menos abunda ahí. Porque ¿quién se va a cansar de amar? O sea, en un vínculo que es nutritivo, pues nadie se va a cansar de amar. Al contrario, o sea, son dos personas nutriéndose en un vínculo que es recíproco. Entonces, evidentemente no te estás cansando de amar, te estás cansando de cargar. Y esa es la diferencia que hoy vamos a corregir. Te lo pongo en señales concretas para que no haya confusión. Una persona que tiene baja capacidad para vincularse, normalmente se ve así. Aquí te dejo algunas señales. Todo es como muy ambiguo. Tú le propones algo y te dice, pues sí, luego vemos. O vemos, te aviso. El típico que dice, lo checo y te aviso. Si tú has sido de esos, bueno, por algo ya te está resonando este podcast, ¿no? A lo mejor hasta te está incomodando, ¿no? O sea, como dije al principio, no es para que te taladres, simplemente para que hagas conciencia. Punto número 2. ¿Cómo es esa persona? Si falla, no repara y tú acabas acomodando la situación. Quedaron de verse a tal hora, a tal lugar. La persona llega tarde porque se atravesó un cristiano y se armó mucho tráfico y no pudo llegar a la hora. Y cuando llega, todavía te culpa. Todavía te dice, es que por tu culpa, ¿para qué me citas hasta acá? Claro. Y tú acabas acomodando la situación y cargando con esa culpa. Punto número 3. Aparece solo cuando necesita y desaparece cuando está aparentemente bien. Tú ya lo tienes en la mente, o sea, no le busques más. 4. Te da cariño, pero no proporciona una estructura para sostener ese vínculo. Te busca cuando está roto o rota, pero no es capaz de sostener ese vínculo cuando es a la inversa. Porque seamos sinceros, ¿no? O sea, somos humanos y de repente a lo mejor a ti te pasó algo que, no sé, en tu trabajo chocaste el carro, yo qué sé, y de repente dices, amigo, es que estoy bien triste porque pasó esto, choqué el carro y ahorita traes un mundo, ¿no? Hay de cosas. O sea, tampoco te estoy diciendo que tenga que ser tu amigo el terapeuta, tu otro amigo el terapeuta, ¿no? Pero pues sí, como esa plática, ¿no? Como que alguien te escuche y te diga, amigo, pues qué mal, pues espero que a lo mejor pronto quede tu carro, ¿no?
O sea, es una persona que solo se interesa por sí misma, en pocas palabras. Su presencia depende de su estado. O sea, puede ser que si trae energía, se aparece. Y si no, se borra. O sea, no sabemos si está ahí, si no está. O sea, es una persona, volvemos a lo mismo, que solo se interesa por sí misma. Tú sientes que tienes que dirigir el vínculo. Porque seamos sinceros, cuando estás en esos vínculos, pues eres tú el que mueve. O sea, si tú eres una persona que te entregas, tú eres el que propone, el que dirige, el que organiza, al que hace. O sea, te vuelves el director del vínculo. Por no decir la mamá o a veces hasta el papá, ¿verdad? Me disculparán que ando como con el frío, entonces, bueno. Si esto a ti te pasa más de una vez, puede ser circunstancia y dices, bueno, pues es un vínculo, ¿no? A lo mejor me ha pasado una vez. Pero, siendo sinceros, ¿te ha pasado solo una vez? Porque si esto se repite constantemente en tu vida, no es que sea mala suerte. Muy posiblemente, tu sistema relacional está eligiendo lo familiar. Y aquí es donde entramos a lo profundo. Yo te pregunto, ¿cuál de esas señales has normalizado más de lo que te conviene? Yo te puse aquí 7, pero puede haber más. O sea, tú ya tienes, por eso te decía, tú ya identificaste ese vínculo, esa persona, ya sabes cómo es. Y esto te está costando recursos mentales, emocionales, espirituales, hasta económicos. Porque esto no es solo de, pues me decepciona. Esto a la larga se vuelve ansiedad, cansancio, el estar pensando, cargando a la persona mentalmente. Porque es un vínculo que no te nutre. Entonces te absorbe tu energía. Y el cuerpo, pues evidentemente, como dijimos, no se cansa de amar. Tu cuerpo se cansa de estar en esa incertidumbre, en esa ansiedad, de estar adivinando. Cuando un vínculo es incierto, tu sistema se pone en modo vigilancia. Y ahí entra la típica o el típico de, ¿me va a contestar? ¿Va a cumplir? ¿Se va a ir? ¿Qué hice? O sea, ¿te ha pasado que te preguntas, bueno, pues, ¿qué hice? O sea, no ha pasado nada y ya de repente ya se descompuso el carro y tú no sabes ni por qué. Y dices, pues de repente esto estaba bien. Y a veces esa vigilancia se paga con tensión, con ansiedad, con cansancio, con ayuda compulsiva también, con la necesidad de controlar. Y antes de seguir, yo quiero que hagas un ejercicio. Tú ya tienes ubicada a esa persona. Quiero que cierres tanto los ojos y pienses en esa persona de buen corazón, pero que tiene esa baja capacidad para vincularse. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes esa ansiedad? ¿Qué parte de tu cuerpo se aprieta? Pecho, estómago, garganta. Y ahí con los ojos cerrados, en tu mente, escribe una frase. Cuando pienso en este vínculo, mi cuerpo siente. Ponle ahí lo que tú sientes. Y abre los ojos. Esto no es drama, esto es un dato que ya te está revelando ese tipo de vínculo. Porque lo que sostiene el patrón o este tipo de vínculos opera muy en oculto, o sea, a veces no lo vemos. Existe algo que nosotros comúnmente ya en terapia le llamamos el contrato invisible. Y es más común de lo que tú crees. Porque es ese tipo de contrato que no se expresa con palabras, pero sí se vive con conductas. Y muchas veces ese contrato dice, yo sostengo, a cambio, tú no me dejas. O también, yo sostengo y a cambio me hace sentir necesario o necesaria. Puede tener ese contrato, o sea, puede ser variante, pues. O sea, yo aquí te pongo al menos 2, ¿no? Entonces, cuando tú empujas, tú recuerdas, tú planeas, tú le haces todo por el otro, tú reparas, pues
estás entrando inconscientemente a ese contrato. Inconscientemente. Por eso digo, es algo que no se habla, pero sí se vive con conductas. Y ojo, esto no te hace malo o mala. O sea, de hecho, si tú ya te ha pasado más de una ocasión que estás en este tipo de vínculos, pues seguramente hasta tienes entrenamiento. Ya sabes hasta cómo cuidar al otro. Es más, qué es lo que le gusta, sin que el otro te pida algo, tú ya sabes. O sea, tú ya te anticipaste. Pero aquí la pregunta es, ¿te hace libre ese vínculo? O sea, en ese vínculo en el que no recibes, no hay reciprocidad, el otro solamente ve por el otro, no hay ese intercambio. ¿Eso te hace libre? ¿Eso te expande? Aquí te quiero dejar una verdad clara. Lo intermitente drena más que un no. Porque un no te libera. Simplemente, pues, ¿sabes qué? No me interesa y ahí nos vemos. Pero lo intermitente te está drenando, te está cansando. Porque la intermitencia te deja en modo espera. Y la espera te roba tu paz. Si tú te preguntas en el día, es que, ¿por qué me siento como con ansiedad, con desesperación? Como que, o sea, te despiertas y ya traes estrés, cortisol, un montón de cosas. Posiblemente no necesariamente sea algo del trabajo, algo de la oficina, que chocaste el carro. Puede ser un vínculo. Por eso te digo, revisa tu historia. Tú ya ubicaste esa o esas personas que te roban tu paz. Aquí te dejo algunas frases para que tengas como más contexto e identifiques más este tipo de vínculos. No las pienses demasiado. Yo sostengo, porque si no sostengo, siento. Complétalo. 2. Yo me quedo en este tipo de vínculos porque todavía espero. Le pones ahí lo que esperas. 3. Lo que más me duele no es. Le pones ahí. Lo que más me duele es. Y bueno, ahí tú ya vas teniendo información, ¿no? Porque a veces decimos, es que es el otro y es bien malo, o te vas dando cuenta que ya no necesariamente era de buen corazón, ¿verdad? A lo mejor en la parte mental o en la parte energética tenía buenas intenciones, o tiene a lo mejor, ¿no? Porque puede ser que sí, pero en la forma física, pues es otra historia. Porque aquí entramos a la parte de responsabilidad, o sea, ¿por qué tú atrajiste ese tipo de personas? ¿O por qué tú te estás relacionando con ese tipo de personas? Y no te lo digo pues para culparte, sino para que tengas ahora ese poder de decisión y tomes acción. O sea, no es culpa. O sea, es una función, un rol que tú aprendiste. ¿Para qué te sirvió sostener vínculos donde tú ponías más? Pregúntate. Aquí yo te pongo algunos para qués más comunes que he visto en sesión. El 1, para no sentir vacío. ¿Te ha pasado? O sea, tratas de evitar el vacío y te metes a ese tipo de vínculos. ¿Pero qué conlleva ese tipo de vínculos? O sea, que haya más vacío. A que te sientas más solo o más sola. ¿Para qué 2? Para sentir valor. ¿Sigues esperando que el otro te dé tu valor? Ahora vas entendiendo por qué entras a ese tipo de vínculos. ¿Para qué 3? Para sentir control. O como el 4, para repetir una vieja historia inconscientemente y ahora sí, hacerla bien. Yo te pregunto, ¿cuál se siente más verdadero hoy en día en tu vida? Porque si ya viste el para qué, no es para castigarte ni para taladrarte mentalmente, sino para que elijas distinto y salgas de ese tipo de vínculos. Porque esto va asociado al criterio. Tu evolución no es... me llegan muchas personas en sesión, es que ya sané esto, ya trabajé esto, ya trabajé a mamá, papá, o sea, sin fin de cosas. Pero revisamos sus vínculos y vemos que sus vínculos no son vínculos nutritivos. Y yo le pregunto a la persona, oye, tú ya trabajaste, integraste, ya fuiste a hacerte
regresiones, o sea, ya pasaste por una amplia, vamos a llamarlo así, un proceso de sanación amplio en muchas áreas. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, me dice, pues es que, o sea, pues no entiendo por qué a lo mejor estos vínculos no se transforman, si ya hice mi parte, o sea, si ya trabajé, ya integré, ya sané. Y ahí es donde yo les digo, es que no se trata de sanar. O sea, tú ya hiciste tu parte, aquí ya no hablamos de sanar. Aquí ya no hablamos de sentirte mejor. Tu evolución es elegir desde estos hechos, no desde la esperanza, desde esta incertidumbre. No estás aquí para quedarte con quien tenga solo buen corazón y buenas intenciones. Estás aquí para estar con ese tipo de personas que tengan buen corazón, pero además tengan esa capacidad vincular para relacionar y sostener un vínculo. Y ahí es cuando se quedan, pues sí, ¿verdad? Pues claro. Y yo aquí te tengo algunos filtros para que tú identifiques ese tipo de vínculos. Si tú estás conociendo a alguien o no sabes si ese vínculo te va a dar esa reciprocidad, esa nutrición de ambas partes, aquí te tengo algunos filtros. Filtro número 1, capacidad. Pregunta, ¿puedes sostener acuerdos básicos sin drama esa persona? Responder claro. Agendar, simplemente, oye, nos vemos a las tal día a tal hora. Claro, confirmo, nos vemos ese día a tal hora. ¿Puede cumplir lo que dice? O sea, lo que dice corresponde a lo que hace. ¿O se queda igual acá en la forma, en pura intención? ¿Puede reparar si falla? Discúlpame, es que pasó este accidente, no voy a poder llegar. ¿Qué te parece si lo reprogramamos para el sábado a las 10 de la noche? Reparar, ¿te das cuenta? Filtro número 2, disposición. ¿Esa persona se interesa en cuidar el vínculo o solo quiere el beneficio? O peor aún, porque en sesiones lo he visto mucho. Hay personas que ni siquiera les interesa cuidar el vínculo, les interesa cuidar el beneficio que recibían o reciben de ese vínculo. Que todavía está, pues, más triste el caso, ¿no? Porque a lo mejor de ese vínculo, pues, recibían dinero, atención, cariño. Tú ponle el nombre. Y eso es lo que quieren nada más. O sea, ni siquiera se interesan en ti como persona. Pero sí quieren el beneficio. O lo que obtienen de ti como beneficio, como vínculo. Pero cuando no necesitan, pues quién sabe a dónde se van. O sea, pregúntate, ¿sigue presente esa persona aunque sea poquito? Filtro número 3, disponibilidad real. Para que un vínculo se sostenga, se necesita sí o sí disponibilidad. O sea, yo no puedo estar fantaseando en conocer a una persona si no tengo disponibilidad. O sea, si yo quiero conocer a alguien, ¿qué tengo que tener? Disponibilidad. O sea, yo con mi pura intención no me sirve, pues mira, le puedo escribir, podemos salir, pero si no me hago disponible y la otra persona no se hace disponible, va a quedar acá la fantasía, la intención, aunque yo pudiera tener buen corazón. Por eso te digo, o sea, no es lo mismo, se ve igual, pero no es lo mismo. No es, tiene tiempo, es te considera, porque hay personas que pues ni siquiera o sea, estás en un vínculo o vas conociendo a una persona y ni siquiera te considera a ti. No considera tu tiempo, tus recursos, tu energía, tu dinero. No te considera. Y está gacho, ¿no? Porque un corazón abierto debería tener también el acceso limitado. O sea, porque tú le abres la puerta a todas las personas. Y dices, pues suena bien, ¿no? Pero no todas las personas tienen esta capacidad. Entonces esa es la invitación. No a que te vuelvas frío, a que cierres tu corazón, a que cierres todos tus vínculos. Por eso te di una estructura para que tú vayas y revises tus vínculos. Hagas un checklist. Oye, a ver, este vínculo, ¿hay reciprocidad, hay disponibilidad, hay disposición, hay capacidad? Mira, qué interesante. Y ahí va a pasar algo bien curioso, mira, porque muy seguramente cuando tú ya empieces a ver esto, vas a tomar decisiones. Vas a decir, qué curioso que este vínculo se sostenía gracias a mí.
gracias a mi disponibilidad, a mis recursos, a mi dinero, a que a lo mejor me pagaba siempre, a que yo siempre invitaba, a que yo siempre proponía, a que yo siempre resolvía. Pero ahora que cierre este vínculo, muy posiblemente la persona, una de varias, o te va a buscar, va a sufrir, te va a decir que ya cambiaste, que ya no eres el mismo, algo va a pasar ahí. Pero ahí te vas a dar cuenta que a lo mejor esa persona sí veía valor en ese vínculo, pero no estabas tú recibiendo lo mismo de esa persona, ese intercambio. Entonces esa es la invitación. Hazle un checklist a tus vínculos y toma decisiones, porque estos filtros te pueden ayudar cuando a veces no sabes qué onda con ese vínculo. Entonces aquí te dejo esa herramienta, ese test de reciprocidad. Chiquitito, sencillito. Vete a ese vínculo o a esos vínculos. Pide algo pequeño y claro. Escríbele a esa persona. ¿Qué te parece si nos vemos tal día, tal hora? Si no puedes, pues dime 2 opciones y observa esas 3 señales: claridad, seguimiento y reparación. O sea, si una persona no tiene claridad es porque no tiene estructura. Y volvemos a lo mismo. O sea, no tiene estructura, no tiene rumbo, no tiene disposición, no tiene seguimiento. O sea, es como un efecto dominó en cascada. Entonces, ¿para qué quieres estar en vínculos así? Te decía al inicio, a lo mejor tú eres una de esas personas que se entrega a esos vínculos, que sí los cuidas, que sí los procuras, que de repente un mensaje, ahorita que fue fin de año o inicio de año, un mensajito, algo, ¿sabes? O sea, te haces presente, consideras al otro, hay un seguimiento, hay claridad de tu parte, o sea, hay recursos que tú pones a disposición del otro y del vínculo. Pero si el otro no hace match con eso, pues muy difícilmente el vínculo se va a sostener. Y puede ser que también haya etapas, ¿no? A lo mejor en el que, pues a lo mejor la otra persona, pues ya no le gusta lo mismo que tú, ya no le gusta la misma comida. También es válido. O sea, a lo mejor cambiaron los gustos, cambió el estilo de vida, pues. Y a lo mejor puede ser un vínculo que a lo mejor si antes te daba, no sé, una nutrición o una reciprocidad o un intercambio nivel 5, pues ahora sea un nivel 2. Tú decides si quieres seguir sosteniendo ese tipo de vínculo en un nivel 2. Habrá otros que se transformen de un nivel 2 a un nivel 5. Por eso te digo, observa estas 3 señales: claridad, seguimiento y reparación. Te dejo una reglada de oro. No se pelea, pero se clasifica. Cuando tú aplicas esto, tus vínculos se van a transformar y hasta vas a sentir cambios en tu cuerpo físico, en tu cuerpo mental, emocional, en muchas áreas de tu vida, porque muy posiblemente te des cuenta que sostener era una identidad, pero en vínculos que son recíprocos no tienes que sostener al otro. Cuando tú te sabes sostener y la otra persona se sabe sostener, hay 2 personas completas. Entonces el vínculo es un vínculo completamente diferente. No tienes que estarle diciendo al otro: oye, quedamos de vernos tal día. Oye, ¿a dónde vienes? O sea, vas a estar relacionándote con 2 personas adultas. Y eso es riquísimo, porque no tienes que estar tratando con niños, se oye feo, y vas a estar con adultos. Entonces, ve sus vínculos, haz ese checklist y atrévete a hacer esos cambios y a transformarlos. Puede ser que aparezca culpa, miedo, vacío, duda, sí. No lo voy a negar porque hay vínculos que pues llevan años. Imagínate salir de esa dinámica de la noche a la mañana. Imagínate, peor aún, en una relación de pareja. O sea, un vínculo que lleva años sosteniéndose así. Pues claro que va a haber miedo, culpa. O sea, no lo voy a negar. Y lo entiendo, ¿no? O sea, pues es parte de un proceso, ¿no? Que a lo mejor ahora tienes que transitar. Aquí te dejo algunos casos clínicos que yo en sesión pues he observado. El primero, ya sabes que pues siempre me pongo de ejemplo. Imagínate que el Frank del pasado, cuando andaba conociendo personas, le pasaba esto.
Conocí a alguien, había conexión, había conversación, había el típico de me caes bien, qué buena onda, qué buena energía, me caes súper chido, había algo bonito, ¿no? A lo mejor no necesariamente para una relación de pareja, pero sí a lo mejor una relación de amistad, ¿no? Vamos a llamarlo. Pero cuando tocaba la parte de consistencia, me pasaba lo mismo. La persona se esfumaba, había como ambigüedad, o sea, no había claridad. Yo le proponía a la persona vernos y me contestaban, por ejemplo, le escribí un jueves, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si salimos por un café tal el sábado o el domingo? Eso era un jueves. Y la persona me contestaba hasta el lunes o martes, miércoles, casi una semana a veces. Y me decía, ay, una disculpa, es que he andado un poquito ocupada y que no sé qué. Yo dije, claro, pues sí puede ser, ¿no? Pero yo, como era una persona empática que me entregaba a ese tipo de vínculos, entregada, pues lo traducía, pues es que está ocupada, pues sí tiene razón. Trae un mundo, trae una historia ahí cargando. No la quiero presionar, yo decía. Entonces, ¿qué hacía Frank? Lo mismo de siempre. Daba opciones, me acomodaba sus horarios, reprogramaba, me ponía a disposición de lo que el señor o la señora dijera, sosteniendo ese pequeño hilito, o sea, esa delgadita línea de vínculo, de relación. Y un día me caché pensando, si yo no escribo, esto no existe. Si yo no sostengo, esto se cae. De ahí venía mi cansancio también. No por amor, por dirección. Entonces, al revisar mi historia, yo dije, bueno, pues es que, ¿por qué yo me estoy metiendo en este tipo de vínculos? Y eso me llevó a revisar mi historia en mi infancia. Porque en mi historia, el sostén, tanto físico como emocional, no era algo estable. En mi sistema, hace cuenta, si hoy no estaba papá, hoy me convertía en la mamá desde pequeño. O sea, me asignaban tareas del hogar que iban relacionadas a lo femenino. Cuando no estaba mamá, me convertía en papá. Entonces, no había esa estabilidad, ese sostén, tanto físico, mental, emocional. Entonces, el sistema, consciente o inconscientemente, por la situación, me llevó a aprender a que tenía que sostener yo a los demás siendo un niño. Y eso se volvió una identidad, porque en mis vínculos, pues, era lo mismo. O sea, la misma forma en la que me relacionaba en la infancia, era la misma forma en la que me relacionaba ahora en la vida adulta. Solo que pues ahora ya no era mamá, ahora papá, era otra persona. Yo era el que sostenía. Entonces cuando el otro era inconsistente, mi sistema no decía, me voy. Mi sistema decía, me esfuerzo más, claro. Cuando yo hice este test, dije, claro, pues es que estos han sido mis vínculos. Pedí algo pequeño y claro, observaba y ¿qué hacía el otro? Me dejaba en visto, no me consideraba, no había reciprocidad, no había intercambio, solo se importaba por sí mismo. O sea, yo dije, claro, pues es que estos son mis vínculos. O sea, esto viene de la infancia por lo que acabo de mencionar. Había ambigüedad repetida y yo no peleaba, o sea, yo al final me ponía en el lugar de ser el que comprendía, me ponía en el lugar de la persona empática, de la que justificaba. Pero pues eso a la larga pues me llevó a decir, es que pues también me gustaría, o sea, estar en vínculos donde también la otra persona donde haya esa reciprocidad. Porque cuando yo sostenía, cuando solamente había un intercambio de una parte pero no de la otra, pues me llevaba a sentirme mal. Y aquí yo te quiero dejar una perla de conciencia. Tu amor no es un salvavidas.
es un hogar. Y no todos tienen la llave. O no a todos se la deberías de dejar. ¿Ya viste por qué? Porque cuando tú haces esto, aparece una pregunta. ¿Y ahora? ¿Qué hago con el vacío que antes llenaba sosteniendo este tipo de vínculos? Fuerte, ¿no? Porque ahora ya no vas a sostener ese vínculo, a esa persona. ¿Qué vas a hacer con ese vacío? Con ese tiempo, con esos recursos. Ahora ya no te vas a tener que justificar. La invitación es esa. Reconfigura tus vínculos. Y si te das cuenta que ninguno de ellos te está nutriendo, o alguno de ellos no te está nutriendo, checa tu historia. Puede ser que haya una historia detrás que te está llevando a ponerte en ese error, que te está haciendo sostener ese vínculo. No es malo, simplemente es que lo observes, tomes conciencia y salgas de ahí. Porque muy posiblemente yo me pongo a investigar que lo que en realidad le da felicidad a una persona no es tanto el dinero, no es tanto el que tenga el mejor carro del año, el último iPhone, sino la calidad de sus vínculos. O sea, ese intercambio. Entonces, por eso te he comentado lo de sesión. Hay muchas personas que me llegan a sesión y me dicen: es que ya sané, ya trabajé, ya integré, ya hice, ya medité, ya pasé por todo. Es que aquí ya no hablamos de sanación. O sea, aquí hablamos de reconfigurar desde dónde te estás relacionando y además, pues cerrarle la llave a todas esas personas, vínculos que nada más te están drenando. O sea, es tomar acción también. Te voy a contar otro caso de otra personita. Ya saben que siempre les cambio los nombres para que no piensen que es el nombre real. Este es el caso de Valeria. Valeria vive en vínculos que a ratos son hermosos. La persona aparece, le habla bonito, como decimos en México, es verbo. Le habla bonito, le da cercanía, un tiempo, ¿verdad? Y luego, silencio. Días, semanas incluso, y por ahí he tenido cosas que hasta meses. Valeria entra en un ciclo. Aparece, se ilusiona, desaparece, se culpa, vuelve y se entrega. Ese es su ciclo. Ese es su patrón. Al revisar su historia de Valeria nos dimos cuenta que ella creció con un cariño impredecible. Su cuerpo se acostumbró a esperar. Entonces, hoy en día en la adultez, la espera se siente similar. Entonces yo te pregunto, ¿qué crees? ¿Qué tipo de vínculos crees que iba a traer Valeria? Pues uno similar, porque eso era lo familiar. Entonces cuando Valeria se da cuenta de esto, ¿qué fue lo que hizo? Pues aprender algo que su cuerpo no sabía, que la paz no se negocia. ¿Por qué? Porque este tipo de vínculos que sostenía, pues ya le estaban cansando. Ya estaba harta de este tipo de vínculos. Y a veces cuando no hay reparación, pues tienes que decidir. ¿Te quedas esperando? ¿Crees que esa es la solución? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees que toca hacer? Ya tienes la respuesta. La intermitencia te enseña esa lección grande. No te duele que se vaya, te duele que te dejen esperando, como en tu infancia. Por eso, el siguiente caso que te voy a contar es sobre una trampa muy común. Y seguramente aquí muchos se van a identificar. Ser el terapeuta de todos. Sergio es el que escucha, siempre es el que... Tuve ese caso de Sergio. Sergio hace cuenta que sale con los amigos, él no hablaba. Simplemente él se dedicaba a escuchar. Era buenísimo escuchando. Era buenísimo sosteniendo. Es más, de tanta capacidad que tenía en escuchar, podía hasta encontrar las soluciones para esas personas. Por eso te decía, es ser el terapeuta de todos. Pero ¿qué pasa con Sergio?
lo buscaban solamente cuando era crisis. O sea, Sergio se dio cuenta que ese era el patrón. O sea, al revisar sus vínculos, nos dimos cuenta, es que te das cuenta cómo solo te están buscando cuando esa persona está mal, cuando le cortó el novio o la novia, cuando le engañaron, cuando le pasó esto, cuando le corrió el trabajo, cuando está mal solamente. ¿Por qué no te buscan cuando tienen algo bello que compartir? Y aquí yo también te pregunto, ¿qué concepto de vínculo tienes tú hoy en día? ¿Qué concepto de amistad tienes tú hoy en día? Porque ese concepto que tienes te está llevando a relacionarte de esa forma con esa persona en ese vínculo. Y no solo eso, ese concepto que tienes te está haciendo atraer ese tipo de vínculos. Por eso te decía, revisa tu historia. Porque en tu historia, en tu infancia muy posiblemente, aprendiste ese concepto. Como en mi caso, o sea, yo aprendí que el tipo de vínculo, para mí vínculo era sostener al otro. Entonces siempre me ponía, pues casi como igual, como Sergio, como el terapeuta de amigos. Casi, digo, a lo mejor, y sí lo fui, ¿no? Pero en el ejemplo que te conté, o sea, siempre tenía que resolverle la vida al otro. Ese era el concepto de vínculo que yo tenía. Y desde ese estado de vínculo me relacionaba yo. Entonces ve a tu historia y pregúntate. No tienes que ser sincero con los demás, solo contigo. ¿Qué concepto de vínculo tengo yo? ¿Qué concepto de amistad tengo yo? Porque si tú crees que amistad es igual a sostener al otro, cargar sus lecciones, ser el terapeuta, ser el que solo esté cuando hay crisis, eso vas a traer. Eso vas a vivir. Después, obviamente, sin hay queja, porque pues a quien le gusta, a lo mejor hoy de adulto dices, bueno, pues es que yo no sabía eso, ¿no? A lo mejor dices, pero a quién le gustaría que solamente pues te busquen cuando necesitan. Por eso te digo, ve y revisa tu historia. ¿Qué pasaba con Sergio? Terminaban de reunirse, pero a él nadie le escuchaba. Cuando la gente estaba bien, Sergio se quedaba solo. ¿Cuál era el origen? Que Sergio aprendió que ser útil era pertenecer. ¿Te das cuenta? Cómo en su infancia le hicieron asociar el valor a la utilidad para así pertenecer. Digo, no te voy a contar exactamente a detalle, ¿no? el caso, pero imagínate nada más, pregúntate tú, ¿qué tuvo que pasar en la infancia para que no te excluyeran? Tuvieran que generarte esta ecuación, este circuito, que hoy en día te está costando, porque imagínate, si tú eres el terapeuta de tus amigos, eso te está costando tus recursos, tu tiempo, muy posiblemente tu dinero, tu energía, tu disponibilidad. Y hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, tú a lo mejor puede ser que si has sido terapeuta de tus amigos, tú ya tienes esa experiencia en sostener vínculos. Tú ya tienes esa claridad y los demás puntos que decíamos acá. Pero el otro no. A lo mejor lo que busca el otro es esa estructura que tú sí tienes. Y tú se la estás regalando gratis, sin que haya un intercambio. Te está drenando. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó con Sergio? Que sin darse cuenta, volvió su amor un servicio. ¿Cuál fue la salida? Sergio tuvo que instalar una estructura. ¿Sabes qué? Te puedo escuchar 10 minutos. Más. ¿Qué pasó en sus vínculos cuando puso esos límites? O cuando dijo simplemente hoy no puedo. Cuando él ya no tuvo esa disposición para ser el terapeuta. Muchas personas se le fueron de la vida. ¿Cómo no? Pues si siempre era el que sostenía, el que escuchaba, el que daba soluciones, el que te preguntaba cómo estás, el que siempre era Sergio. Cuando puso límites, pues
todos dijeron, ¿qué pasó, Sergio? Pues si al principio nos dabas todo gratis y aquí no teníamos que esforzarnos. Fuerte, ¿no? Entonces, cuando Sergio dejó de ser útil, desde esta parte que ya vimos, apareció el miedo. Obviamente iba a aparecer el miedo, porque imagínate ese pequeño en su infancia, que no fuera útil para pertenecer. ¿Qué crees que se le iba a activar? Pues me van a abandonar, me van a dejar. Imagínate un pequeño que pues está en crecimiento, que se le active eso, es muy fuerte. Y ese miedo nos lleva a un tema clave: pedir. Porque mucha gente no pide claridad y luego se frustra. Y también, de hecho, ese tema del pedir es un temita que también después vamos a hablar. Caso 4, Natalia. Natalia es aquella persona que no pide pero adivina. Natalia se queda callada siempre. No pide claridad, no pide acuerdos y no pregunta. Esa es Natalia. Porque en su cuerpo pedir se siente como incomodar. Entonces, ¿qué hace Natalia? Mentalmente adivina, pero luego se frustra. ¿Por qué? Porque en su historia pedir era peligroso y encima de eso se lo cobraban. O sea, a lo mejor no necesariamente con dinero, pero sí de otra forma. Entonces, ¿qué aprende Natalia? Que un vínculo sano, bueno, no, que ella tenía concepto de sano, tenía que poner en práctica este método que ella aprendió, el estar adivinando siempre lo del otro. Pedir claro tiene un efecto, porque rompe fantasías. Pregúntate tú, si tú tienes que pedirle al otro algo y se enoja, ¿realmente estás en un vínculo sano con una persona adulta? ¿O estás relacionándote con un niño? O puede ser que sean dos niños relacionándose. Porque así como tú traigas una historia cargando, puede ser que el otro también. Y por eso, aquí te traigo el último caso, que es sobre enamorarse del potencial. Que bueno, esto es... lo vamos a dejar aquí. No vamos a entrar tanto en detalle, pero este es el caso de Andrés. Andrés ve potencial, ve lo que podría ser, y con eso justifica lo que sí está pasando, la inconsistencia. Conoce una personita, dice, ay, pues mira, esa persona tiene potencial. Entonces Andrés se enamora de lo que podría ser esa persona, más no de lo que es. ¿Te das cuenta? O sea, otra vez la intención acá arriba, pero aquí en el plano físico, los hechos, otra cosa. ¿Te das cuenta cómo nuestros vínculos, o sea, todo lo que hay en medio de los vínculos, por eso es que a veces no funcionan? O sea, tanta cosa que hay ahí en medio y todo lo que le metemos. Entonces, a veces preguntamos, es que ¿por qué no funciona este vínculo? ¿Por qué no se da? O sea, ya aquí vimos ya algunos ejemplos, ¿no? Entonces, Andrés era ese tipo de persona que veía el potencial en los demás, en lo que podría ser, y con eso justificaba lo que estaba pasando en la forma física. Esa inconsistencia, esa falta de reciprocidad, el que lo ignoraran, o sea, toda esa parte, ¿sabes? ¿Cuál fue el origen? Para Andrés, la esperanza fue una estrategia de supervivencia. Esperar era aguantar, y aguantar era amar. Qué fuerte, ¿no? O sea, imagínate el concepto de amor que tenía Andrés. Amar igual a aguantar, amar igual a sacrificarse, amar igual a esperar. ¿Qué tipo de vínculos crees que iba a traer Andrés? Clarísimo, ¿no? ¿Cuál fue la reprogramación o la nueva regla? Y aquí te la quiero dejar a ti también, porque si tú has estado en estos casos de que te enamoras de lo que podría ser la otra persona, más no de lo que es como o sea, ahorita, este puede ser tu caso a lo mejor. Y aquí te dejo una perla de conciencia. No subas
a nadie por potencial, por lo que podría ser. Tú clasificas ese vínculo por aquellos hechos, aquellas acciones repetidas que ya la persona te dejó claramente. Y bueno, aquí cerramos la parte de los ejemplos. Yo te quiero preguntar, ¿has estado en alguno de estos casos? ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido? Porque aquí quiero unir todo con una frase para que haga sentido, ¿sabes? Sin palabras raras. Si tú atraes o toleras personas de buen corazón, pero con baja capacidad, muchas veces es porque tu sistema todavía cree que si tú no sostienes, te quedas solo o sola. Puede ser por la historia que a lo mejor vimos aquí, por alguna historia que traigas ahí, pero hoy ya no estás en ese lugar. Hoy tu evolución es otra. Si estás escuchando este podcast, tu evolución es otra, porque ya tienes las herramientas, ya tienes la conciencia y ya tienes una perspectiva más amplia de este tipo de vínculos, vamos a llamarlo, de esta partecita, a lo mejor que no habías visto. No es misticismo, simplemente es tomar desde tu postura interna lo siguiente. Cuando el corazón se siente incompleto, muchas veces busca un vínculo para completarse. Cuando la conciencia madura, busca un vínculo para compartir la vida. Escúchalo de nuevo. Cuando el corazón se siente incompleto, busca un vínculo para completarse. Corazón, hablamos, los que ya tienen conciencia, saben de qué va esto, ¿no? Cuando el corazón se siente incompleto, busca un vínculo para completarse. Cuando la conciencia madura, busca un vínculo para compartir la vida. La madurez no es amar menos. La madurez es no desaparecer para amar. Y aquí te dejo un mini ritual, protocolo si tú lo quieres ver, de forma breve, para que respires, vayas adentro y lo integres en ti. Si todo esto te resonó o te pareció fuerte, haz este protocolo. Respira y dite a ti mismo, a ti misma: no negocio mi paz por pertenecer. Yo puedo amar sin cargar lo que no es recíproco. Mas eso no significa que necesariamente me tenga que quedar ahí. ¿Por qué? Porque yo elijo la coherencia. Y te dejo esta frase raíz para que tu cuerpo lo entienda. Si algo se cae cuando tú lo dejas de sostener, no era un vínculo, era una carga. Y pues bueno, eso es lo que tengo para ustedes. A veces tú no estás eligiendo personas, a veces solamente estás eligiendo un rol. ¿Por qué no cambias hoy de rol? ¿Por qué no te reestructuras y eliges relacionarte desde un punto diferente, sin abandonar tu eje? Y pues bueno, eso es lo que tengo para ustedes. Mi nombre es Francisco Javier, soy psicoterapeuta. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, chicos, chicas. Chao, les mando un beso. Bendiciones.